En una mañana húmeda de Tennessee, en el verano de 1943, un soldado alemán se encontraba bajo la sombra de un barracón de madera, girando lentamente una botella de vidrio en sus manos. Dentro de ella, un líquido oscuro burbujeaba y brillaba a la luz. Había cruzado desiertos, sobrevivido al hambre y marchado bajo la bandera de un imperio que prometía triunfo. Sin embargo, nada en los campos de batalla del norte de África lo había preparado para el tranquilo impacto de probar una Coca-Cola. Para él, esa dulzura rozaba lo irreal, un lujo que la guerra no debía permitir. Solo unas semanas antes, había luchado en un mundo definido por la escasez. Las galletas duras servían como desayuno. El café de imitación mantenía a los hombres despiertos durante las tormentas de arena. La comida era estrategia y el hambre era un compañero constante. Pero aquí, detrás de las cercas de un campo de prisioneros americano, encontró estantes llenos de barras de chocolate y helados vendidos por el precio de un níquel. Todo lo que le habían enseñado sobre la debilidad americana comenzó a desmoronarse con cada sorbo. Y así surgió una pregunta, una mucho más poderosa que cualquier arma en el campo de batalla. ¿Qué pasa cuando un hombre criado en el sacrificio se enfrenta a una nación construida sobre la abundancia? Venían de una guerra muy diferente. En mayo de 1943, cuando el Africa Corps colapsó en Túnez, casi 250.000 de soldados alemanes y de italianos depusieron sus armas ante las fuerzas aliadas que avanzaban. Muchos de ellos eran veteranos de las campañas del desierto, endurecidos por meses de privaciones y calor incesante. Habían marchado bajo el estandarte de Rommel, empujado a los británicos a través de Libia y vivido una guerra librada en la arena y las líneas de suministro. Sin embargo, incluso al rendirse, llevaban consigo la sombría certeza de que la captura significaba sufrimiento. La propaganda nazi les había advertido que los estadounidenses morían de hambre a sus prisioneros, que la cautividad en los Estados Unidos sería una muerte lenta por negligencia. Sus primeras horas bajo custodia aliada destrozaron esa creencia. En lugar de castigo, los hombres recibieron raciones K americanas. Estas pequeñas cajas de color caqui, las mismas de las que los soldados estadounidenses a menudo se quejaban, eran reveladoras. Galletas que no se deshacían en polvo. Queso procesado que sabía increíblemente rico. Barras de chocolate envueltas en papel brillante. Café instantáneo con tabletas de azúcar real. Para los hombres que habían pasado meses contando calorías, esto no era una comida sino un festín. Marcó el comienzo de una educación que no esperaban. A medida que los prisioneros eran procesados en campamentos temporales en el norte de África, las sorpresas se multiplicaban. Los registros militares describen desayunos de panqueques, jarabe, huevos y leche servidos a los soldados enemigos. Los alimentos que habían desaparecido de las raciones alemanas años antes aparecieron aquí sin ceremonias, ofrecidos a los oponentes derrotados. El contraste era inconfundible. Los estadounidenses alimentaban a los prisioneros mejor de lo que el ejército alemán alimentaba a sus propios hombres en el campo. Cuando los barcos Liberty llegaron para transportarlos a través del Atlántico, la lección se volvió más aguda. Estos barcos, producidos en masa a una velocidad sin precedentes, encarnaban una escala de industria que los prisioneros nunca habían imaginado. Un nuevo barco cada 42 horas. Bodegas llenas de suministros. Sistemas de refrigeración funcionando día y noche. Y a bordo de ellos, los prisioneros alemanes recibían raciones iguales o mayores que las de la tripulación. Pan fresco, carne, verduras y café servido con leche, un lujo que la mayoría de los alemanes no había probado desde antes de la guerra. Pero nada desafiaba más sus suposiciones que el helado. Varios barcos registraron servirlo durante las travesías atlánticas. Lotes de 10 galones batidos en máquinas de acero, ofrecidos a los prisioneros como si fuera lo más ordinario del mundo. Para los hombres que habían visto helado por última vez en su infancia, este solo detalle era casi incomprensible. En el océano abierto,
En medio de una guerra mundial, sus captores les dieron un postre que Alemania no podía proporcionar de manera confiable, ni siquiera en tiempos de paz. Para cuando los barcos se acercaron a Norfolk o Newport News, muchos prisioneros ya no temían lo que les esperaba en América. En cambio, miraban la costa con una creciente comprensión. Estaban entrando en una nación cuya fuerza no residía solo en armas o ejércitos, sino en algo mucho más desconcertante: una capacidad de abundancia tan grande que incluso sus enemigos la experimentarían desde el momento en que se rindieran. Lo que esperaba a los prisioneros en suelo estadounidense no era una sola revelación, sino una serie de choques, cada uno más desorientador que el anterior. Sus primeros pasos en la base naval de Norfolk ofrecieron una vista panorámica de un país cuyo ritmo industrial parecía palpitar bajo cada grúa de acero y patio de almacenamiento. La base cubría más hectáreas que muchas ciudades alemanas, y el volumen de carga que pasaba por ella cada día superaba lo que los principales puertos alemanes manejaban en una semana entera. Para los hombres que habían marchado a través de los desiertos de Túnez, esto no era simplemente infraestructura. Era evidencia de que la guerra que pensaban entender había sido librada en terreno desigual desde el principio. En los intercambios portuarios se encontraron con otra sorpresa: filas de barras de chocolate apiladas libremente en los estantes. Hershey, Mars, Nestlé, nombres que apenas reconocían, pero que nunca olvidarían. Cada barra costaba 5 centavos, el mismo precio que pagaban los niños estadounidenses. La idea de que los dulces eran tan comunes que incluso los estibadores los compraban de manera casual contradecía todas las historias que les habían contado sobre la decadencia e inestabilidad de los estadounidenses. Aquí, la abundancia no era un privilegio, era rutina. Su viaje hacia el interior reforzó la lección. En lugar de los apretados vagones de ganado, los prisioneros viajaron en coches de pasajeros. Los vagones comedor servían comidas completas. Pollo frito, verduras, pastel y café se servían libremente de ollas de plata. Lo que los asombró no fue la calidad de la comida, sino la realización de que no estaban recibiendo un trato especial. Estas eran comidas estándar servidas a cualquier civil que viajara por el país. En Alemania, tal servicio había estado restringido a oficiales y élites. En América simplemente era así como funcionaban los trenes. Luego estaban los propios campos de prisioneros: Campamento Crossville en Tennessee, Campamento Hearn en Texas, Campamento Shelby en Mississippi, cada uno construido con iluminación eléctrica, barracas calefaccionadas, agua caliente y inodoros con descarga. La Convención de Ginebra requería un trato humano, pero los estadounidenses fueron mucho más allá de ese estándar. Las barracas estaban aisladas contra el invierno. El personal médico realizaba chequeos regulares. Y en los intercambios del campo, los prisioneros encontraron algo que se convertiría en un símbolo de su desmoronamiento ideológico: Coca-Cola. Por 5 centavos, el mismo precio que las barras de chocolate, un hombre podía comprar una botella de la bebida gaseosa que había encontrado por primera vez con incredulidad. Los guardias estadounidenses explicaron que los niños lo compraban a diario con su dinero de bolsillo. Los detalles del trabajo vieron máquinas expendedoras en fábricas, estaciones de servicio, escuelas, lugares donde los alemanes nunca esperarían encontrar lujos. La magnitud era asombrosa. Muchos campos recibían cientos de cajas cada semana, entregadas con una regularidad de reloj suizo. Los prisioneros con mentalidad técnica se maravillaban de cómo cada botella sabía idéntica, ya fuera en Maine o Texas, una prueba de una estandarización en la que creían que la industria alemana sobresalía. Y luego llegaron las celebraciones de verano. En el campamento Shelby, los hombres se reunían para ver cómo las heladeras de manivela convertían el hielo, la sal y la crema en galones de postre congelado para el Día de la Independencia. La simplicidad de los ingredientes no hacía menos desconcertante el resultado. Alemania racionaba el azúcar a los civiles por gramos. En América, el personal de cocina desechaba el azúcar endurecido por sacos y simplemente pedía más.
Para los prisioneros, este fue el punto de inflexión. No el helado en sí, sino lo que representaba. Una sociedad tan rica, tan segura de su poder productivo, que podía compartir lujos con enemigos en medio de una guerra mundial. En esos momentos, muchos de ellos se dieron cuenta de que estaban presenciando más que hospitalidad. Estaban presenciando toda la fuerza del poder industrial estadounidense, expresada no a través de armas, sino a través de la vida cotidiana. Para 1944, los prisioneros alemanes ya no necesitaban conferencias ni folletos para entender el desequilibrio entre las dos naciones. Podían verlo con sus propios ojos. Asignados a detalles de trabajo en el corazón de Estados Unidos, trabajaron en huertos, fábricas de conservas y campos de remolacha azucarera. Lo que presenciaron allí fue más que eficiencia. Era una escala de producción que su tierra natal, aún aferrada a los cupones de racionamiento y la escasez, simplemente no podía igualar. En Michigan cosechaban cerezas destinadas no a las raciones de supervivencia, sino a los adornos de maraschino colocados sobre los helados. Toneladas de fruta cultivada para la decoración dejaron a muchos sin palabras. En las fábricas de conservas de Del Monte, vieron a los trabajadores rechazar duraznos y peras perfectamente comestibles porque eran demasiado pequeños o tenían un color desigual. En casa, esas mismas frutas habrían sido atesoradas, no desechadas. Los registros de 1944 muestran que el 15% de la fruta fue rechazada solo por razones estéticas, y gran parte de ella se envió como alimento para animales. Los prisioneros solo podían mirar. Esto no era derroche por el mero hecho de derrochar. Era un sistema tan confiado en la abundancia que exigía perfección de sus productos. Los campos de remolacha azucarera en Colorado y Nebraska revelaron una verdad similar. Las fincas individuales producían más azúcar que regiones enteras de Alemania. Las cosechadoras mecanizadas cortaban, levantaban y cargaban remolachas con una velocidad que superaba cualquier cosa en la agricultura europea. Para los prisioneros, muchos de los cuales provenían de familias agrícolas, el mensaje era inconfundible. Una nación que podía producir tales cantidades de azúcar también podía producir las armas, el combustible y la maquinaria necesarios para sostener una guerra global. La abundancia no era indulgencia. Era la base del poder estadounidense. Y luego vinieron los números, fríos, innegables, impresos abiertamente en los periódicos estadounidenses. 7 millones de toneladas de azúcar. 5,000 millones de botellas de Coca-Cola. 500 millones de galones de helado. La adquisición de chocolate militar ascendía a cientos de millones de libras. Los Estados Unidos produjeron más alimentos, más azúcar, más productos lácteos y más bienes de consumo mientras libraban una guerra global de lo que Alemania había logrado en tiempos de paz. Cada cifra confirmaba lo que los prisioneros ya habían intuido. Su derrota había sido sellada mucho antes de que pusieran un pie en Túnez. La reversión en 1944 y 1945 hizo que la verdad fuera aún más aguda. Los prisioneros alemanes comenzaron a enviar paquetes de comida a sus familias, utilizando los salarios del campo para comprar barras de chocolate, carne enlatada, café instantáneo y otros productos. La Cruz Roja Internacional registró más de 11 millones de paquetes enviados por prisioneros en América a civiles en Alemania, una inversión tan profunda que muchas familias lloraron al abrir los paquetes. Sus hijos, prisioneros en manos enemigas, estaban comiendo mejor que ellos en libertad. Para cuando terminó la guerra, la evidencia física hablaba por sí misma. Muchos prisioneros regresaron a Alemania más pesados y saludables de lo que habían estado cuando fueron capturados. Sus familias, debilitadas por años de privaciones, no podían reconciliar esto con la propaganda que les habían alimentado. El contraste era demasiado grande. Hizo que la antigua ideología quedara vacía. Y para los propios prisioneros, la transformación fue irreversible. Habían entrado en cautiverio creyendo en la superioridad alemana.
Regresaron a casa sabiendo que la verdadera medida del poder no era la dominación, sino la capacidad de crear tanta abundancia que incluso los enemigos pudieran compartirla. Para los planificadores estadounidenses, el trato a los prisioneros alemanes nunca fue simplemente un acto de generosidad. Reflejaba una convicción estratégica más profunda sobre la naturaleza del poder en una democracia. Los Estados Unidos entendían que su mayor fortaleza no era solo su ejército o sus fábricas, sino su capacidad para producir lo suficiente para todos. La abundancia, en la visión estadounidense, no era un lujo, era una fuerza estabilizadora. Si los ciudadanos, los soldados e incluso los prisioneros pudieran ser bien alimentados, la moral se mantendría fuerte y el resentimiento no echaría raíces. La escasez fomentaba el extremismo. La abundancia lo desalentó. Dentro del Departamento de Guerra, esta filosofía dio forma a la política. Los comandantes creían que tratar a los prisioneros con humanidad reafirmaría el propósito moral de los soldados estadounidenses, muchos de los cuales provenían de granjas, fábricas y pueblos que valoraban la equidad incluso en el conflicto. También se alineaba con las obligaciones de la Convención de Ginebra, pero en la práctica iba mucho más allá de ellas. Alimentar generosamente a los prisioneros era una forma de demostrar la confianza de una nación que no temía a sus enemigos, porque sabía que podía superarlos en producciones. Los observadores internacionales notaron el contraste. Mientras Alemania racionaba el azúcar a sus civiles en pequeñas asignaciones mensuales, los campamentos estadounidenses colocaban cuencos de azúcar en las mesas de los comedores sin restricciones. Los diplomáticos extranjeros que visitaron los Estados Unidos durante la guerra a menudo comentaban que el país parecía operar en un plano económico diferente, capaz de suministrar tanto a un ejército global como a un vasto frente interno, mientras mantenía los mercados de consumo. En este sentido, el tratamiento de los prisioneros de guerra sirvió como una exhibición viva del sistema estadounidense. Mostró que el capitalismo democrático podía generar no solo armas, sino también bienestar. Los efectos a largo plazo en Alemania fueron profundos. Cuando terminó la guerra, cientos de miles de antiguos prisioneros regresaron a casa con un conocimiento de primera mano de cómo funcionaba la economía estadounidense. Habían visto la agricultura mecanizada, fábricas estandarizadas y redes de distribución que movían mercancías a través de miles de millas con una consistencia asombrosa. Más importante aún, habían experimentado las consecuencias sociales de la abundancia, donde la clase importaba menos, donde la oportunidad parecía más amplia y donde incluso el pueblo más pequeño mostraba un nivel de confort material inimaginable en la Europa de tiempos de guerra. Estos hombres se convertirían en defensores inesperados de la asociación con los Estados Unidos. Sus testimonios suavizaron la resistencia política al Plan Marshall y ayudaron a los ciudadanos alemanes a entender que la ayuda estadounidense no era explotación, sino extensión, una oferta para reconstruir una sociedad sobre principios que ya habían demostrado su fortaleza. En muchos sentidos, las semillas del milagro económico de la Alemania occidental de la posguerra no se sembraron en salas de juntas o ministerios, sino en los comedores y tiendas PX de los campos de prisioneros estadounidenses. En los años que siguieron a la guerra, los recuerdos llevados a casa por los antiguos prisioneros alemanes se convirtieron en algo más que historias personales. Se convirtieron en testimonios silenciosos de una comprensión diferente del poder. Muchos de estos hombres regresaron a una patria reducida a escombros, sus ciudades oscurecidas y su gente desgastada por el hambre. Sin embargo, en sus mentes perduraba el sabor de algo casi increíble. Un helado servido en una calurosa tarde americana, una botella fría de Coca-Cola abierta sin ceremonia, una barra de chocolate que llegaba no como una recompensa, sino como una parte ordinaria de la vida diaria. Estos fragmentos de memoria contrastaban drásticamente con la desolación que los recibía en casa. Para sus familias, las historias sonaban imposibles. ¿Cómo podría una nación en guerra, luchando a través de océanos, suministrando ejércitos en múltiples continentes, ofrecer tal generosidad a sus enemigos? Pero a medida que Alemania Occidental se reconstruía lentamente,
La verdad de lo que los prisioneros habían presenciado se volvía más clara. La gran fortaleza de América nunca había sido su capacidad para conquistar. Había sido su capacidad para crear, para producir, para distribuir. Una sociedad que podía entregar helados a los prisioneros durante un conflicto global había descubierto una forma de poder que iba más allá de la estrategia o la ideología. Era el poder de la abundancia compartida sin miedo. Con el tiempo, los objetos simbólicos de su cautiverio se convirtieron en parte del nuevo paisaje cultural de Alemania. Coca-Cola regresó en 1949, seguida por fuentes de soda, heladerías y, eventualmente, supermercados modelados al estilo americano. No eran meros bienes de consumo, eran recordatorios de una revelación, que la prosperidad podía ser democrática, que los lujos podían ser comunes y que la dignidad no provenía de la dominación, sino de la oportunidad. Los historiadores argumentarían más tarde que esta transformación, arraigada en experiencias cotidianas más que en directrices políticas, fue una de las reorientaciones más efectivas de una nación derrotada en la historia moderna. Los hombres que alguna vez marcharon bajo la bandera del Tercer Reich se convirtieron en testigos de un tipo diferente de mundo, uno donde el poder no se medía por la escasez, sino por la capacidad de proveer. Y así, su historia nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de los cuarteles y las cercas de las prisiones de la década de 1940. En un mundo aún moldeado por el conflicto y la ideología, ¿pueden la abundancia, la equidad y la simple generosidad humana seguir siendo fuerzas lo suficientemente fuertes como para desafiar el extremismo? Si tienes tus propias reflexiones sobre este capítulo de la historia, sus lecciones, sus contradicciones o sus ecos en el presente, te invito a compartirlas a continuación. Y si valoras estos viajes al pasado, considera unirte a nosotros mientras exploramos las batallas, decisiones y puntos de inflexión que siguen dando forma a nuestro mundo.